En la clase de hoy trabajaremos con centro geométrico o centroide. Para esta sesión el contenido es, vamos a presentar los objetivos, el resumen de fórmulas, algunos ejemplos resueltos y vamos a recapitular sobre cómo se abordan este tipo de ejercicios. El objetivo es aplicar la integral definida para calcular centros geométricos de regiones planas y arcos de curvas planas. Lo primero es que tenemos que hacer algunas consideraciones sobre centros geométricos. Todo cuerpo medible, sea arco de curva, región plana, superficie o sólido, tiene un punto llamado centro geométrico o centroide. Ese punto es el que permite que ese cuerpo esté apoyado en posición de equilibrio. Cuando el cuerpo está conformado por una densidad homogénea, el centro geométrico y el centro de masa coinciden. Las coordenadas de ese punto las vamos a denotar con G mayúscula, X barra Y barra, si se trata de un cuerpo de 2 dimensiones, o G mayúscula, X barra Y barra, Z barra, si el cuerpo se trata de un cuerpo de 3 dimensiones. En este curso de cálculo 2 solamente hallaremos centros geométricos de regiones planas y de arcos de curvas planas. El centro geométrico de un segmento de recta es su punto medio. El centro geométrico de un cuadrado, un rombo, un rectángulo es la intersección de sus diagonales. El centro geométrico de una circunferencia, un círculo o una esfera es su centro. Existe lo que vamos a llamar el principio de simetría, el cual enuncia que el centro geométrico de un cuerpo medible que tenga un eje de simetría se encuentra sobre ese eje. Si para un cuerpo de rotación, pues el centro geométrico se encuentra en el eje de rotación. El centro geométrico de un triángulo es el baricentro. Recordemos que el baricentro es la intersección de las medianas. Y el centro geométrico de un cuerpo medible puede estar o no sobre el cuerpo. Ahora vamos a hablar de el centro geométrico para algunas figuras notables. Para el triángulo, el centro geométrico es el baricentro. Si conocemos las coordenadas de los 3 vértices, el centro geométrico lo podemos calcular como la abscisa del vértice A más la abscisa del vértice B más la abscisa del vértice C dividido entre 3. Y la ordenada va a ser la ordenada del vértice A más la ordenada del vértice B más la ordenada del vértice C dividido entre 3. No perdamos de vista que el centro de gravedad o geométrico, centro geométrico de un cuerpo, está ubicado según el sistema de referencia en el que se encuentra ese cuerpo. Para un semicírculo de radios R0, como el que tenemos en la figura, pues el centro geométrico va a tener las coordenadas R, esa es la abscisa, y la ordenada 4R sobre 3pi. Y para el rectángulo, pues el centro geométrico es la intersección de las diagonales, entonces sería la abscisa de A más la abscisa de B entre 2, y la ordenada sería la ordenada de A más la ordenada de D entre 2. Ahora vamos a ver cómo se calcula el centro geométrico para regiones planas que están definidas por curvas, que no son figuras notables. Aquí tenemos una representación gráfica, tenemos esa región coloreada en verde, definida por las curvas y igual f de x, y igual g de x. Si quisiéramos calcular el área de esa región, trabajaríamos con rectángulos verticales. Y para un rectángulo de aproximación, ¿cuál sería el centro geométrico?
pues como ese rectángulo es tan delgadito, lo podemos pensar como un segmento vertical y entonces el centro de gravedad para ese rectángulo tendría la forma X, esa sería la abscisa, y la ordenada sería F más G dividido entre 2. ¿Okay? Recuerden que para hallar las coordenadas del punto medio de un segmento, hacemos la semisuma de las abscisas, coma la semisuma de las ordenadas. Recuerden que semisuma es sumar las abscisas y dividir entre 2, sumar las ordenadas y dividir entre 2. Entonces, para esa región plana, el centro geométrico lo llamamos G de X, XY, X barra Y barra, y se define si usamos rectángulos verticales como X barra es el momento respecto a Y dividido entre el área. ¿Cómo obtenemos el momento respecto a Y? Va a ser la integral de A hasta B de X multiplicado por f de x menos g de x, diferencial de x, dividido entre el área es la integral de a hasta b, de f de x menos g de x por diferencial de x. Esta integral está correspondiendo con esta imagen. Fíjense que para obtener el momento, lo que hicimos fue la integral del área, la modificamos. ¿Y cómo la modificamos? En el integrando multiplicamos por la abscisa del centro geométrico para una partición o para un rectángulo. Para obtener y barra, pues hacemos el momento con respecto a x entre el área. ¿Cómo obtenemos el momento con respecto a x? La integral de a hasta b de f de x más g de x entre 2 por f de x menos g de x diferencial de x, dividido entre la integral de a hasta b de f de x menos g de x por el diferencial de x. Observen que esta es la integral del área para esta figura. Y lo que hicimos para obtener el momento con respecto a x fue tomar la integral del área y modificarla, multiplicando por f de x más g de x entre 2, y f de x más g de x entre 2 no es más que la ordenada del centro de gravedad para esa partición. Por lo tanto, obtenemos que la y barra es la integral de a hasta b de f al cuadrado menos g al cuadrado entre 2, dividido entre la integral del área, que es la integral de a hasta b de f de x menos g de x. Procedemos de manera análoga cuando se trata de una región que podemos calcular utilizando rectángulos horizontales. Para un rectángulo de aproximación, recuerden que es muy delgadito ese rectángulo, lo podemos pensar como un segmento vertical, por lo tanto su centro geométrico sería la x de la derecha más x de la izquierda entre 2, y como es horizontal, pues la ordenada, pues simplemente y. En términos de las funciones que tenemos definidas en esa gráfica, el centro de gravedad para esa partición sería f de y más g de y entre 2, y. Entonces, para esa región plana, el centro de gravedad sería x barra y barra, y si usamos rectángulos horizontales, pues de manera análoga, x barra sería el momento con respecto a y entre el área, es decir, la integral de a hasta b de f de y más g de y entre 2 por f de y menos g de y diferencial de y, dividido entre la integral de a hasta b de f de y menos g de y por el diferencial de y. Observemos que esta es la integral del área y lo que hicimos para obtener el momento es modificar la integral del área multiplicando en el integrando por la abscisa del centro de gravedad para la partición. De esa forma obtenemos la integral de a hasta b de f de y al cuadrado menos g de y al cuadrado entre 2 por el diferencial de y, dividido entre la integral de a hasta b de f de y menos g de y por el diferencial de y. De manera análoga para y barra. El momento con respecto a x dividido entre el área me da y barra, y entonces aplicando lo mismo de antes, pues sería la integral de a hasta b de y
por f de y menos g de y diferencial de y dividido entre la integral de hasta b de f de y menos g de y por el diferencial de y. Observemos que para obtener el momento tomamos la integral del área y la modificamos multiplicando en ese integrando por la ordenada del centro de gravedad para esa partición, una partición genérica cualquiera. Ahora vamos a aplicar esto en la resolución de problemas. El ejemplo 1 dice, encuentra el centro geométrico de la región plana limitada por y igual pi medios, y igual arco seno de x y el eje y. Y igual pi medios, arco seno de x y el eje y. Es la región que está coloreada en azul. Si yo quisiera calcular el área de esa región, trabajaría con rectángulos verticales. También lo puedo hacer con rectángulos horizontales. En este caso decidí tomar rectángulos verticales. Y para un rectángulo, pues el centro de gravedad para un rectángulo de aproximación cualquiera queda definido como x, esa sería la abscisa, y la ordenada sería la y de arriba más la y de abajo. La y de arriba es pi medio más la y de abajo, arcoseno de x dividido entre 2. Sería pi medio más arcoseno de x dividido entre 2. Como decidimos usar rectángulos verticales, pues lo primero que hago es plantear el área. ¿Cómo plantearía el área? Pues la integral de 0 a 1, que es para la x de donde a donde queda definida esa región, la y de arriba, que es pi medios, menos la y de abajo, que es arcoseno de x, por eso queda pi medios menos arcoseno de x, por la base del rectángulo, que es diferencial de x. Pues separamos en dos integrales, la primera es inmediata, la segunda la hacemos por partes, y al evaluar y aplicar barro, obtenemos que el área es igual a 1. Ahora debemos calcular los momentos. El momento con respecto a y, tomamos la integral del área, y la modificamos en el integrando multiplicando por la abscisa del centro de gravedad para la partición. En este caso, la abscisa es x, por lo tanto el momento con respecto a y va a ser igual a la integral de 0 a 1 de x multiplicado por pi medios menos arcoseno de x por el diferencial de x. Nuevamente separamos en dos integrales, la segunda es inmediata, la primera es inmediata, la segunda es por partes, y al aplicar y barro obtenemos que el momento con respecto a y es pi octavos. Ahora calculamos el momento con respecto a x. Para calcular el momento con respecto a x, tomamos la integral del área y la modificamos multiplicando en el integrando por la y del centro de gravedad para la partición. La y sería pi medio más arcoseno de x sobre 2, por lo tanto, el momento con respecto a x se convierte en la integral de 0 a 1 de 1 medio por pi medios más arcoseno de x, que multiplica a pi medios menos arcoseno de x diferencial de x. Obtenemos entonces que el momento con respecto a x es 1 medio de la integral de 0 a 1 de pi al cuadrado sobre 4 menos arcoseno al cuadrado de x por el diferencial de x. Resolviendo esas integrales obtenemos que el momento con respecto a x es igual a 1. Por lo tanto, las coordenadas del centro de gravedad para esa región sería x barra, es el cociente del momento con respecto a y entre el área, es decir, pi octavos entre 1 queda pi octavos, y y barra es el cociente del momento con respecto a x entre el área, es decir, 1 sobre 1 queda 1. Por lo tanto, el centro geométrico para esa región plana es pi octavos sobre 1. Ejemplo 3. Encuentra el centro geométrico de la región plana limitada por x igual y cuadrado menos 4 y x igual y más 2. Entonces estamos hablando de la región que está coloreada en azul, que está limitada por la parábola horizontal de color rojo y la recta morada. Y para definir o calcular esa región, yo decido trabajar con rectángulos horizontales. Entonces, uso rectángulos horizontales, lo primero que necesito es
los puntos de intersección entre esas dos curvas. Para ello resolvemos el sistema x igual y cuadrado menos 4, x igual y más 2, lo hacemos por igualación y obtenemos dos puntos, el punto P 5, 3, que es este punto que se encuentra acá, y el punto Q 0 menos 2, que es este punto que se encuentra acá. Planteamos el área. Si estamos usando rectángulos horizontales, tenemos que hacer la X de la derecha, es decir, la X de la línea morada que la define la recta, menos la X de la izquierda, que es la X de la línea roja que la define la parábola. Y como vamos barriendo la región con rectángulos horizontales, pues debemos integrar desde la Y del punto Q, que es menos 2, hasta la Y del punto P, que es 3. Por lo tanto, el área queda definida como la integral de menos 2 hasta 3, de Y más 2, que es la X de la derecha, que la define la recta, menos Y cuadrado menos 4, que es la X de la izquierda, que la define la parábola, por la base del rectángulo, que es un diferencial de Y. Resolviendo, el área nos da la integral de menos 2 hasta 3, de Y más 6 menos Y cuadrado por el diferencial de Y, que son puras integrales inmediatas. Al resolver y evaluar, obtenemos que el área es 325 sobre 2, sobre 12. Ahora, necesitamos determinar los momentos. Lo primero que hacemos para la partición, una partición genérica cualquiera, definimos cuál es su centro de gravedad. Recuerden que es el punto medio de ese segmento, lo pensamos muy delgadito. Entonces sería la X de la derecha más la X de la izquierda más la X de la izquierda entre 2. Entonces sería Y más 2 más Y cuadrado menos 4 entre 2. Y como es horizontal, pues simplemente es Y, porque este punto y este punto tendrían la misma ordenada. Entonces sería esta Y más esta Y entre 2. Quedaría 2Y entre 2, queda Y. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos para obtener los momentos? Pues el momento con respecto a Y, ¿qué hacemos? Tomamos la integral del área y en el integrando le hacemos una modificación. La multiplicamos por la X del centro de gravedad para la partición. Observen que si desarrollamos esa expresión, obtenemos Y más Y cuadrado menos 2 multiplicado por un medio. Por lo tanto, el momento con respecto a Y va a ser la integral de menos 2 hasta 3 de un medio de Y más Y cuadrado menos 2 multiplicado por Y más 6 menos Y cuadrado por el diferencial de Y. Observen que lo que estamos aplicando es esa misma fórmula que habíamos definido antes. Al resolver integral, obtenemos que el momento con respecto a Y es 125 sobre 72. De manera análoga, obtenemos el momento con respecto a X. Para obtener el momento con respecto a X, pues lo que hacemos es la integral del área, la modificamos multiplicando en el integrando por la ordenada del centro de gravedad para la partición o rectángulo de aproximación. Y la ordenada es Y, por lo tanto esto se convierte en momento con respecto a X, va a ser igual a la integral de menos 2 a 3 de Y que multiplica a Y más 6 menos Y cuadrado por el diferencial de Y. Resolvemos y el momento con respecto a X nos da 25 tercios. Y ahora obtenemos las coordenadas del centro de gravedad de toda esa región que está de color azul. La X barra va a ser el momento con respecto a Y entre el área, es decir, 125 entre 72 dividido entre 325 sobre 12. Eso nos da 5 sobre 78. Y barra va a ser el momento con respecto a X dividido entre el área, es decir, 25 sobre 3 dividido entre 325 sobre 12. Eso nos da 4 sobre 13. Por lo tanto, el centro de gravedad va a ser 5 sobre 78, 4 sobre 13. Ejemplo 4. Encuentre el centro de gravedad, el centro geométrico de la región plana que se muestra en la figura. Es la que está coloreada de color verde.
y ella está limitada por y igual seno de x, las rectas y igual 2 sobre pi por x y y igual a menos 2 sobre pi por x más 2. Entonces esta región que tenemos coloreada en verde es la que queremos calcularle el centro de gravedad. Como podemos ver, se trata de una región compuesta. Es el área 1, todo lo que se encuentra bajo la función seno de x y el eje x, o sea, lo que está limitado por seno de x y el eje x, lo que está coloreado en este verde, y el área 2, que es el área del triángulo. Si al área de la región bajo seno de x le restamos el área del triángulo, obtenemos esta porción que está coloreada en verde, que es a la que le debemos calcular el centro de gravedad o centro geométrico. El área va a ser igual entonces al área 1 menos el área 2. Se trata de una región compuesta, entonces vamos a trabajar con cada una de ellas. Lo primero que hago es hallar el centro de gravedad 1, que corresponde a la región 1, que es la que queda encerrada entre la función seno de x y el eje x, que tiene ecuación y igual 0. Sabemos por las características de la función seno de x que este arco es perfectamente simétrico con respecto a la vertical x igual pi medios, que es donde esa función alcanza su máximo. Por eso, por el principio de simetría, ya sabemos que la x barra va a ser pi medios. No necesitamos calcularlo, lo pudiéramos comprobar si queremos utilizando integrales y esa fórmula. Y vamos a llegar a ese mismo resultado. Voy entonces a calcular la y barra, que es la que no sé cuánto vale, porque obviamente se va a encontrar en algún lugar sobre esa vertical, pero no sé su posición con respecto a las ordenadas. Entonces lo primero que hago es calcular el área, decidir rectángulos verticales. Por lo tanto, para encontrar el área, yo digo la altura del rectángulo, la y de arriba menos la y de abajo. Ya sé que la altura es seno de x por la base del rectángulo, que es un diferencial de x. Por lo tanto, el área va a ser la integral de 0 hasta pi de seno de x diferencial de x, que cuando la resolvemos nos da 2. Tomo para ese rectángulo de aproximación, busco su centro de gravedad. Centro de gravedad para ese rectángulo lo pienso como un segmento vertical, pues la abscisa va a ser x y la ordenada va a ser la y de arriba más la y de abajo, porque estoy hallando el punto medio, entre 2. Por lo tanto nos da seno de x sobre 2. Para encontrar el momento con respecto a x, tomo la integral del área y la modifico multiplicando S integrando por la ordenada del centro de gravedad. ¿Okay? Entonces yo agarro seno de x medios y multiplico dentro de ese integrando y obtengo así lo que me define el momento con respecto a x. Entonces el momento con respecto a x va a ser igual a la integral de 0 a pi de 1 medio de seno de x sobre 2 por seno de x diferencial de x, obteniendo entonces la integral de 0 a pi de 1 medio de seno al cuadrado de x diferencial de x, que al resolver nos da pi cuartos. Entonces, ¿quién es el centro de gravedad 1? Pues va a ser pi medios y la y barra sería pi cuartos dividido entre el área, que me da pi octavos. Para hallar el centro de gravedad del triángulo, pues igualmente hay simetría, se cumple el principio de simetría, la x barra va a ser pi medios, y como es una figura notable, ¿verdad? Entonces ya yo sé que el área la puedo resolver como base por altura entre 2, la base es pi, que es la abscisa del punto B es pi, la altura es 1, la ordenada del punto C es 1, porque este punto
corresponde con el máximo para la función seno de x. Por lo tanto, me quedaría pi por 1 sobre 2, que nos da pi medios. Como es una figura notable, ya sabemos que para obtener la y barra, pues sumo las 3 ordenadas de los 3 vértices y divido entre 3. 0, que es la ordenada del vértice A, más 0, que es la ordenada del vértice B, más 1, que es la ordenada del vértice C, entre 3. Por lo tanto, las coordenadas para el centro de gravedad 2 sería pi medios 1/3. Ahora, como se trata de una función compuesta, pues de una región, compuesta, nosotros tenemos que aplicar para obtener y barra la suma de los momentos con respecto a x dividido entre la suma de las áreas. Para facilitarnos las operaciones voy a construir esta tabla. Nada más voy a trabajar con los momentos en x porque por el principio de simetría ya sé que la x barra vale pi medios. Entonces para la región 1, obtuve que el área valía 2 y obtuve que la y barra valía pi octavos. Por lo tanto, el momento va a ser el producto 2 por pi octavos, el momento con respecto a x. Es el área multiplicada por y barra. 2 por pi octavos que me da pi cuartos. Observen que eso era lo que nos había dado la integral del momento. Luego, para la región 2, como la tengo que restar, pues el área la voy a tomar como menos pi medios. Y la y barra nos había dado 1/3. El momento con respecto a x va a ser el producto del área por la y barra de esa región. Entonces sería menos pi medios por 1/3, que me da menos pi sextos. Sumamos las áreas, esto nos da 4 menos pi sobre 2, y sumamos los momentos, es decir, pi cuartos menos pi sexto, que nos da pi doceavos. Y luego aplicamos nuestra fórmula. La suma de los momentos pi doceavos entre la suma de las áreas, 4 menos pi sobre 2, al simplificar nos da que la y barra es pi dividido entre 6, que multiplica a x, a 4 menos pi. Por lo tanto, el centro geométrico para esta región que está de color verde es pi medios, pi dividido entre 6, que multiplica a 4 menos pi. Ejemplo 5, encuentre el centro geométrico de la región plana que se muestra en la figura. Observemos que la figura está ubicada en un sistema de coordenadas cartesianas, nos dan las dimensiones y en este caso nuevamente se trata también de una figura que es compuesta, solo que en este caso está compuesta por puras figuras notables. Entonces nosotros para encontrar el centro de gravedad de esa región tenemos que aplicar la fórmula x barra, es la suma de los momentos con respecto a y, dividido entre la suma de las áreas, y y barra es la suma de los momentos con respecto a x, dividido entre la suma de las áreas. Para facilitarme la resolución de este ejercicio, he dividido esa región en 3. La región 1, el triángulo que se encuentra en el primer cuadrante, la región 2, el rectángulo que se encuentra en el segundo cuadrante, y la región 3, el cuadrado que se encuentra en el segundo cuadrante. Para facilitarnos las operaciones, vamos a construir nuestra tabla. En este caso, como no hay ningún eje de simetría, necesitamos tanto y barra como x barra. Entonces, la tabla tiene las siguientes columnas: la región que estoy trabajando, el área para esa región, la x barra para esa región, la y barra para esa región, el momento con respecto a y para esa región, el momento con respecto a x para esa región. El momento con respecto a y, recordemos, se va a definir como el área por x barra, y el momento con respecto a x se va a definir como el área por y barra.
Para poder completar los elementos de esta tabla, nosotros necesitamos las coordenadas de los vértices para cada una de esas regiones. Las representé aquí al lado derecho. Para el triángulo R1, observemos, según nuestro sistema de referencia, este vértice tiene coordenadas 3, 0. El vértice que define el ángulo recto es el origen del sistema, lo vemos aquí, 0, 0. Y el vértice que está más arriba tiene coordenadas 0, 3. Entonces, teniendo ya las coordenadas en los tres vértices, podemos ir completando la tabla para esa figura. El área base, que es 3, por altura, que también es 3, porque la altura es, de acuerdo a estas cotas, la suma de 1 más 2. Por lo tanto, nos daría 3 por 3, 9 entre 2. Luego la X barra sería, sumo las tres abscisas y divido entre 3, 0 más 3 más 0, me da 3 entre 3, quedaría 1. La Y barra, sumo las tres ordenadas y divido entre 3, 0 más 0 más 3 dividido entre 3, que me da 1. Y hallamos los momentos, 9 medios multiplicado por 1 me da el momento con respecto a Y, que da 9 medios. 9 medios multiplicado por 1 me da el momento con respecto a X, que da 9 medios. De manera análoga con la figura 2, ubicamos las coordenadas para ese rectángulo según ese sistema de referencia y vemos que los vértices son 0, 0, 0, 3, menos 2, 3 y menos 2, 0. De acuerdo con esa cota y la ubicación del sistema de referencia, este punto que está acá es menos 2, 0. Y este punto que está acá es menos 2, 3. Entonces, vamos completando la tabla. El área, como es un rectángulo, sería base, que mide 2, por altura, que mide 3, sería 6. La X barra sería, me la define el punto medio para ese segmento. El punto medio para ese segmento sería menos 2 más 0 entre 2, que da menos 1. La Y barra me la daría el punto medio para este segmento. Sería 3 más 0 entre 2, que da 3 medios. Entonces, claro, si tomo el punto medio de este segmento y el punto medio de este segmento, encuentro el centro geométrico de ese rectángulo. Obtenemos ahora el momento con respecto a Y, sería 6 por menos 1, que es la X barra, y multiplicado por el área, y el momento con respecto a X sería el área por la Y barra, sería 6 por 3 medios, que nos da 9. De manera análoga con la región 3, ubicamos las coordenadas según ese sistema de referencia. Este punto es menos 2, 0 y este menos 3, 0. Y este señor que está aquí, menos 3, 1. Y este señor que está aquí, menos 2, 1, que es lo que ubiqué en esta figura. Entonces hallamos el área, sería lado al cuadrado, porque es un cuadrado, 1 al cuadrado me da 1, y hallamos la X barra y la Y barra. Para hallar la X barra, el punto medio de este segmento sería menos 3 menos 2 entre 2, que me da menos 5 medios, y la Y barra sería el punto medio de este segmento, sería 1 más 0 entre 2, que me da 1 medio. El momento con respecto a Y sería el área por X barra, me daría 1 por menos 5 medios, que da menos 5 medios, y el momento con respecto a X sería el área por Y barra, 1 por 1 medio, que daría 1 medio. Hacemos la suma del área, 9 medios más 6 más 1 nos da 23 medios. Hacemos la suma de los momentos respecto a Y, serían 9 medios menos 6 menos 5 medios, que nos da menos 4, y hacemos la suma de los momentos respecto a X, que sería 9 medios más 9 más 1 medio, que da 14.
Y luego aplicamos nuestra fórmula. La suma de los momentos con respecto a y dividido entre la suma de las áreas nos da x barra, es decir, menos 4 dividido entre 23 medios, que nos da menos 8 sobre 23. La suma de los momentos respecto a x dividido entre la suma de las áreas nos da y barra, es decir, 14 entre 23 medios, que nos da 28 sobre 23. Por lo tanto, el centro de gravedad para toda esa región es menos 8 sobre 23, 28 sobre 23. Observen que en este caso no hay ninguna región que deba restarse, por eso todas las áreas se toman con signo positivo. Recapitulando, para calcular el centro geométrico de regiones planas, lo primero que debes hacer es identificar si la región tiene algún eje de simetría, pues el centro de gravedad está en él. Luego decide el tipo de rectángulo que vas a usar para calcular el área. Plantea la integral o las integrales que necesitas para calcular el área. Dibuja un rectángulo de aproximación cualquiera en esa región y expresa su centro de gravedad, que lo hemos llamado G', en función de la variable de integración, de acuerdo con la integral que te permitirá calcular el área. Esto quiere decir, si la integral que usas para calcular el área está en términos de x, pues expresa ese punto G' como una función de x. Y si está en términos de y, pues expresa ese punto G' como una función de y. ¿Ok? Plantea el momento con respecto a y modificando la integral del área, multiplicando el integrando por la abscisa de G', y plantea el momento con respecto a x modificando la integral del área, multiplicando el integrando por la ordenada de G'. Es una forma de recordar las fórmulas que hemos enunciado. Resuelve las integrales y calcula el centro de gravedad. Recuerda que x barra es el momento con respecto a y dividido entre el área y y barra es el momento con respecto a x dividido entre el área. Si se trata de una región compuesta, se usa x barra es la sumatoria de los momentos con respecto a y dividido entre el área, y y barra es la sumatoria de los momentos con respecto a x dividido entre el área. Recuerda que el momento respecto a y es la abscisa del centro de gravedad para cada región por su área, y el momento con respecto a x es la ordenada del centro de gravedad para cada región por su área. Si hay que restar el área de alguna región, se le asigna un signo negativo al valor que corresponde a esa área y con ese signo se determinan los momentos. Si la región compuesta se puede dividir en figuras notables, se usan las fórmulas conocidas para hallar sus áreas y sus centroides, a menos que, por supuesto, en las instrucciones se te especifique que debes calcular esos valores usando integrales.